El día que me gradué, mi familia me dejó en una parada de autobús con $60, una botella de Gatorade a medio tomar y un buena suerte allá afuera lanzado por la ventana entreabierta. El sol era implacable, derretía el pavimento bajo mis zapatos mientras el coche se hacía más pequeño a lo lejos. Recuerdo haber pensado, esto no puede ser real. Las familias no hacen esto. Pero la mía sí lo hizo. Me quedé ahí, con una mochila llena de nada y la cabeza llena de preguntas que tardarían 13 años en tener respuesta. Porque cuando por fin los volví a ver, ni siquiera sabían quién era. Desde fuera, los Blake parecían la típica familia perfecta de tarjeta navideña, suéteres combinados, sonrisas amplias, y en medio, una hija dorada. Esa era Natalie, la niña de oro, promedio perfecto, cabello perfecto, el tiempo perfecto para subir cada logro a internet antes que los demás. Y luego estaba yo, Erika. La sombra recortada de cada foto, el plan de respaldo que nadie pidió. Mamá decía que yo era independiente, pero lo que realmente quería decir era sin supervisión deseada. Gobernaba la casa con manos bien cuidadas y una sonrisa capaz de cortar el vidrio. Papá era más callado. Aclaraba la garganta antes de decir algo que pudiera sonar como desacuerdo. La mayoría del tiempo, no decía nada. La noche antes de la graduación cenamos en una cadena de asadores a la orilla de la carretera. Natalia acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños con beca completa, y mamá alzó su copa como si hubiera curado el cáncer. A Natalie le dijo, la que nos hace sentir orgullosos. Yo sonreí, porque eso era lo que me habían enseñado a hacer. Cuando su mirada se posó en mí, fue breve, obligada. Y por Erika, por terminar. Todos rieron, menos yo. No sabía que esa sería mi última comida con ellos. A la mañana siguiente, todo fue un caos. Togas, birretes, flashes, familias abrazando a sus hijos. La mía estaba al borde del estacionamiento, como si ya estuvieran a mitad de camino para irse. Cuando terminó la ceremonia, volteé para buscarlos. Natalie se tomaba selfies con sus amigas, mamá revisaba su celular, papá hablaba con un compañero de la oficina. Les hice señas. Nadie me respondió. Caminamos al coche en silencio. Pensé que me llevarían a casa, o tal vez por un helado, como las otras familias. En cambio, se detuvieron en una parada de autobús sobre la Ruta 9. Las llantas crujieron contra la grava. Esperé a que alguien hablara. Mamá se inclinó hacia adelante, su perfume, dulce y denso, olía a flor de cerezo, y a distancia. Buena suerte allá afuera, dijo, presionando $60 en mi palma como si fuera un regalo, no una despedida. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. La puerta se cerró de golpe. Las luces traseras desaparecieron en la curva. Ese momento partió mi vida en dos, antes y después de la parada de autobús. Después de eso, ya no hubo cenas, ni llamadas, ni fiestas, solo silencio. Un silencio que zumba en los oídos hasta que olvidas cómo suenan las voces. Encontré un motel barato a unos kilómetros, de esos con luces parpadeantes y alfombras que cuentan historias que nadie quiere oír. El letrero afuera decía Sunny Pines. No había pinos ni sol, pero tenía cerradura, regadera y un colchón que no hacía preguntas. Esa noche me quedé mirando el techo, pensando que tal vez ser abandonada no era el final. Tal vez era el comienzo de algo que ellos nunca verían venir. La primera semana sola fue como vivir dentro de una pesadilla que no se desvanece al amanecer. Cada mañana contaba los $60 otra vez, como si pudieran multiplicarse de la nada. Nunca lo hicieron. La máquina de golosinas de la estación se convirtió en mi desayuno, comida y cena. Cuando conseguí trabajo en una gasolinera en las afueras de Brookfield, solo me quedaban $12 y ampollas que parecían mapas de todos los lugares donde no quería estar. El encargado, el señor Lu, me contrató sin papeles por $8.50 la hora. Trapear pisos, limpiar baños, surtir estantes. Él no hacía preguntas y yo no ofrecía respuestas. Por las noches caminaba de regreso al Sunny Pines, con los zapatos empapados por la lluvia y la ropa oliendo a diésel y soledad. El único sonido en la habitación era el zumbido del viejo aire acondicionado intentando respirar. Una noche, en el restaurante frente al motel, conocí a Joe. Era el tipo de mujer que parecía haber tocado fondo 1000 veces y aprendido a reírse de ello. Llevaba mechas moradas, esmalte descascarado y sarcasmo como armadura. ¿Eres nueva en el pueblo?, me preguntó,
encendiendo un cigarro aunque el letrero decía que no. Algo así, respondí. Me observó, luego sonrió de lado. Tienes esa mirada de, me acabo de caer de mi propia vida. No te preocupes, se quita. Joe se volvió mi amiga accidental. Platicábamos después del turno, sentadas en cajas de leche detrás del restaurante. Bruno, su perro de 3 patas, roncaba entre nosotras. Ella no me tenía lástima. Solo escuchaba. Y a veces, eso bastaba. Pasaron las semanas. Entonces conocí a Caleb, un hombre callado de manos curtidas que tenía un pequeño taller de carpintería en las afueras del pueblo. Una mañana entró al restaurante y vio los bocetos que yo hacía en servilletas, mesas, estantes, líneas limpias, fuerza oculta. ¿Dibujas?, me preguntó. Solo por pasar el rato. Asintió hacia los dibujos. Ven al taller un día. A ver si puedes convertir eso en algo real. Fui al día siguiente. El taller olía a aserrín y aceite de limón. Caleb no hablaba mucho, solo me dio papel de lija y me dijo que empezara con una tabla de roble vieja. Cuando cayó el sol, me dolían los brazos, pero dentro de mí todo estaba en calma. No sabía cuánto ruido hace el dolor, hasta que fue reemplazado por propósito. Caleb me pagaba en efectivo y en sándwiches. Después de unas semanas, me enseñó a teñir madera, a escuchar la veta en lugar de pelear con ella. Tienes paciencia, dijo una vez, casi sorprendido. Reí, pero más tarde, en el baño, lloré. Era la primera palabra amable que un adulto me decía en años. La frase buena suerte allá afuera todavía resonaba en mi cabeza, pero ya no dolía. Me impulsaba. Cada vez que oía la voz de mi mamá en mis recuerdos, trabajaba más duro. Lijaba más, me quedaba más tiempo. Una noche, Joe me vio dibujando de nuevo. ¿Sigues haciendo estantes?, preguntó. Sí, respondí. Intento hacer algo que se mantenga en pie, cuando todo lo demás se cae. Ella sonrió. Eso no es carpintería, niña. Es terapia. No lo sabía entonces, pero ese fue el punto de quiebre, el momento en que mi supervivencia se convirtió en creación. Ya no solo trabajaba. Estaba construyendo una salida. El trabajo se volvió mi ritmo, lo único que tenía sentido. Mañanas en la gasolinera, tardes en el restaurante, fines de semana lijando en el taller de Caleb. Mis manos se endurecieron. Mi frasco de ahorros empezó a llenarse. Dejé de revisar el celular, porque nunca había nada. Ninguna llamada perdida. Ningún vuelve a casa. El silencio se volvió su propio idioma, y yo aprendí a hablarlo con fluidez. Los meses se fundieron en un año. Entonces apareció Lena, una dueña de boutique de un pueblo vecino. Vio uno de mis bocetos colgado en la pared del taller. ¿Podrías construir esto?, preguntó. Casi dije que no. Pero dije que sí. Aunque no tenía mis propias herramientas ni idea de si podría lograrlo. 4 noches después, entregué un estante de pino que se inclinaba un poco a la izquierda, pero se mantenía de pie. Lena me pagó $150 y pidió 3 más. Ese dinero pesaba más que los 60 que mi mamá me había dado años atrás. Tenía valor. Caleb empezó a darme un rincón en la parte trasera del taller. Pegué una nota encima de mi mesa de trabajo: rompe el ciclo. Cada vez que la veía, trabajaba más fuerte, más callada, más firme. El taller se volvió mi iglesia. Luego apareció Marcus, un cineasta local que hacía cortos sobre creadores de pueblos pequeños. Joe le dio mi nombre sin avisarme. Me filmó lijando, tiñendo, dando forma a la madera hasta convertirla en historias. Llamó al video Las manos hacen hogares. Lo subió en línea, solo otro video local, hasta que no lo fue. Los pedidos comenzaron a llegar. Los comentarios se acumularon. Por primera vez en mi vida, la gente me veía. Y no como la olvidada. Fue entonces cuando llegó el primer mensaje de mi mamá. Hola, cariño. Vi tu videíto. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre tuviste esa chispa. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el botón de responder, pero no pude. Orgullosa. La palabra me sonó ajena, como si la hubiera tomado prestada de otro idioma. No respondí. 2 días después, papá envió un correo. Reunión familiar. Reunidos y más fuertes. Nos encantaría verte ahí. Adjuntó un volante con dibujos sonrientes de personas tomadas de la mano. Me reí en voz alta. ¿Reunidos y más fuertes?
Ellos me habían dejado en una banqueta como equipaje olvidado. Imprimí el volante y lo pegué en mi refrigerador, junto a la foto de Bruno. Joe lo notó cuando pasó por café. ¿Vas a ir?, preguntó. No estoy segura. Se recargó en la silla. No estarás pensando en presentarte toda humilde, ¿verdad? Tal vez. Mentirosa. Sonrió. Preséntate como el giro inesperado de la historia. Esa noche volví a mirar el volante. Por primera vez, no me sentí pequeña. Me sentí lista. Marcus pasó unos días después. Si vas, dijo, no vayas para demostrar nada. Ve para mostrar lo que ellos se perdieron. Sonreí. Poder silencioso, ¿no? Él asintió. Exacto. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo. Cabello recogido, blusa blanca, planchada. Me miré al reflejo y susurré. Buena suerte allá afuera. Esta vez no fue una maldición. Fue una promesa. 13 años después, la parada de autobús seguía ahí. El mismo banco agrietado, el mismo letrero torcido. Pero yo no era la misma. La chica que fue abandonada se había convertido en alguien a quien tendrían que mirar hacia arriba para ver. La limusina se detuvo junto al parque donde una lona ondeaba con el texto. Familia Blake, reunidos y más fuertes. Casi me reí. ¿Más fuertes para quién? El chofer abrió la puerta. La luz del sol rebotó en el cromo, atrapando cada par de ojos alrededor. Las conversaciones se detuvieron a la mitad. Los niños se quedaron inmóviles con las paletas derritiéndose en las manos. Entonces bajé. Lino blanco, reloj de cuero café, hombros firmes. El silencio se extendió como una ola sobre el pasto. Por un momento, nadie supo quién era. La mano de mamá voló a su pecho. El vaso de plástico de papá se volcó, derramando ponche sobre sus pantalones. Natalie, perfecta como siempre, dijo mi nombre como si fuera una pregunta que no quería responder. ¿Erika? Sonreí despacio. Hola, extraños. Fue como lanzar una cerilla sobre hojas secas. Los susurros prendieron fuego. Es ella. Erika. La del video de carpintería. Vi cómo encajaba todo en sus cabezas. La misma mujer a la que habían ignorado, ahora era la que los extraños admiraban. Mamá fue la primera en moverse, sus tacones hundiéndose en el pasto. Te ves diferente. Debería, respondí. Crecí. Forzó una risa que sonó como vidrio quebrándose. Estamos tan orgullosos de ti. Todos han estado hablando de tu éxito. Levanté mi vaso de limonada. Qué bueno darles algo nuevo de qué hablar. Papá se acercó, intentando parecer paternal. No esperaba que vinieras, hija. Yo tampoco esperaba la parada de autobús, respondí con calma. Parpadeó, el color drenándosele del rostro. La sonrisa de mamá titubeó. Las palabras flotaron pesadas en el aire. Natalie intervino, tan pulida como siempre. No tenías que hacerlo un espectáculo. No lo hice, dije. Así soy ahora, sus labios se tensaron. Nunca quisimos lastimarte. Lo sé. Simplemente no les importó si lo hacían. Eso la calló. A nuestro alrededor, los parientes empezaron a acercarse, zumbando como moscas alrededor de una miel que no les pertenecía. Siempre supimos que saldrías adelante, dijo el tío Mike, dándome una palmada en el hombro como si él me hubiera entrenado. Supongo que te criamos fuerte, añadió la tía Pam. Sonreí sin estar de acuerdo. Lo curioso de la memoria, dije en voz baja, es que olvida quién se fue primero. Entonces llegó Siena. Lucía exactamente como la recordaba de las fotos viejas de Marcus, impecable, todo en tonos beige perfectamente combinados. Llevaba una charola de brownies como si fuera una ofrenda. Erika, qué sorpresa, dijo con voz brillante. Tu tía me invitó. Nos conocimos en un evento de caridad, le recordé. Tu historia fue tan inspiradora. Incliné la cabeza. Inspiradora, ¿eh? Asintió, los ojos brillando falsamente. Solo quería que vieran lo lejos que has llegado. Estoy segura de que sí, respondí. La sonrisa en mi cara no alcanzó mis ojos. La gente empezó a sacar los teléfonos, flashes parpadeando. Mi historia, de pronto, se volvió su trofeo. La misma familia que me había dejado atrás ahora posaba como si me hubieran llevado hasta ahí. Dejé mi bebida sobre la mesa, despacio, deliberadamente. ¿Saben? Dije. Hay algo poético en todo esto.
Papá frunció el ceño. ¿Poético sobre qué? Sobre dejar a alguien en una parada de autobús, y luego verla llegar en una limusina. Nadie habló. Un pájaro cantó en algún lugar, el único sonido con valor suficiente para existir. Mamá extendió la mano como para tocar mi brazo. Erika, por favor, no seas dramática. Solo queríamos reconectarnos. ¿Reconectarnos? Repetí, como un enchufe que olvidaste que existía. Se estremeció. Di un paso hacia ella, la voz suave pero firme. Me dejaron ahí con $60 y una botella de Gatorade. Dijeron, buena suerte allá afuera. Como si fuera un acto de compasión. Pero la suerte no tuvo nada que ver con lo que construí. Papá intentó sonreír, débil y tembloroso. Bueno, mira lo bien que resultó todo. Tal vez hicimos algo bien. No, dije. Simplemente dejaron de hacer algo en absoluto. El viento cambió. Todos lo sintieron. La actuación había terminado. No quería gritar ni llorar. Solo quería que vieran. La confianza tranquila, las manos firmes, la parte que no se puede comprar ni fingir. Pasé años puliendo cada astilla que me dejaron hasta que solo quedó fuerza. Tomé mi bolso. Me voy. Tengo trabajo en la mañana. Mamá parpadeó. ¿Ya te vas? Asentí. No me reconocieron cuando llegué. Me pareció justo devolver el favor. Un murmullo recorrió el grupo. Natalie apretó la mandíbula. Papá desvió la mirada. Los ojos de mamá brillaron, aunque no supe si por vergüenza o por arrepentimiento. Caminé hacia la limusina. Detrás de mí, las voces se mezclaron entre pena y chisme. No volteé. El chofer abrió la puerta. Al entrar, el pañuelo de Bruno, el regalo de Joe, asomaba de mi bolso. Sonreí. A través del cristal polarizado vi a mamá tocar el brazo de papá, susurrarle algo. Ambos se veían más pequeños, distorsionados por el reflejo y la distancia. La limusina avanzó, el motor suave y bajo. El parque se hizo diminuto, las voces se desvanecieron hasta volverse estáticas. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Marcus. ¿Cómo te fue? Escribí, por fin me miraron. Y después añadí, y no necesité mirar atrás. Afuera, el sol bañaba el camino. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor no se sintió vacío. Se sintió merecido. La limusina siguió su curso, el aire adentro fresco y quieto. Recosté la cabeza, los ojos medio cerrados, reproduciendo la última hora como una película que por fin me tocó dirigir. Sin gritos. Sin súplicas. Solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier discurso de venganza. Durante años soñé con decir algo grandioso, algo que los hiciera arrepentirse de todo. Pero al estar ahí, entendí que no hacía falta. La distancia ya había hablado por mí. Cuando llegué al taller, el olor a aserrín me envolvió como si fuera hogar. Caleb estaba lijando una mesa. Joe alimentaba a Bruno con restos de una bolsa de papel. Los dos levantaron la vista al verme entrar. Joe sonrió. ¿Entonces? ¿Explotaron? Reí, negando con la cabeza. No. Solo se derritieron un poco. Caleb soltó una carcajada mientras se limpiaba las manos. Eso tiene el pudrimiento, dijo. Por fuera parece bien, hasta que cortas y ves por dentro. Fui a mi mesa de trabajo. El letrero seguía ahí, amarillento por el calor y el tiempo. Rompe el ciclo. Tomé una hoja nueva del cuaderno y escribí debajo. Hecho. Marcus llegó más tarde esa tarde, la cámara colgada del hombro. No pidió detalles. Solo dejó una taza de café junto a mí y dijo: parece que la paz te queda bien. Sonreí. Resulta que es de mi talla. Afuera, el cielo se volvió dorado. Las herramientas brillaban bajo la luz, firmes y pacientes, esperando lo que viniera. Me quedé en el marco de la puerta, el último rayo del sol atrapando el polvo en el aire como si fuera brillo. Detrás de mí, las máquinas estaban en silencio. Cada superficie, construida con mis propias manos. Pensé en la parada de autobús, en los $60, en la mochila, y sonreí. No me reconocieron. Y ese era exactamente el punto. Si alguna vez has tenido que construirte desde cero, te entiendo. No estás solo. Sigue construyendo tu historia, pieza por pieza.